Un leñador solitario pagó 2 pesos por una mujer con un saco en la cabeza en una subasta y se casa con ella cuando ella dice su nombre. Territorio de Oregón. Primavera de 1869. Un puesto polvoriento a lo largo del camino de Oregón. El aroma a madera seca, sudor de caballo y tabaco impregna el aire. Alrededor del improvisado escenario de la subasta, nada más que tablones clavados a cajas de carreta, se reúne una multitud de hombres. Manos rudas, ojos apagados, corazones hambrientos y almas vacías. El tipo de lugar donde incluso la decencia olvida detenerse. Un hombre con un chaleco azul descolorido y una insignia de alguacil oxidada golpea un mazo de madera sobre un poste. Muy bien, la última del día, vocifera. No tiene nombre. No ha mostrado su cara. Con el saco en la cabeza desde Missouri. Dice que puede trabajar. Dice que obedecerá. Oferta inicial, 2 pesos. ¿Quién es lo suficientemente valiente o está lo suficientemente borracho para casarse con el misterio? Las risas estallan como un látigo. Quizás sea una bruja debajo de esa cosa, grita un hombre. O un cadáver, dice otro. Más vale casarse con el maldito saco. Algunos hombres escupen en la tierra y se dan la vuelta. Otros se quedan a mirar, empujándose, esperando que alguien lo suficientemente tonto levante una mano. En la plataforma de madera, ella permanece inmóvil, descalza, polvorienta, con las manos atadas al frente con un cordel deshilachado. El saco que le cubre la cabeza está manchado, demasiado grande, atado con fuerza en el cuello. Solo su respiración delata su miedo. Es rápida, superficial, controlada, pero apenas. Sus dedos se contraen, se aprietan, se sueltan. No sirve para nada si ni siquiera habla, refunfuña el subastador. Nadie da un paso adelante. No durante un largo minuto. Luego la multitud se abre como el agua. Desde atrás, una figura alta avanza. Hombros anchos bajo un abrigo de lona, un rostro sombreado por el ala de un sombrero negro, gastado pero limpio. Sus botas están pesadas de barro, su camisa empapada de sudor, y su hacha está envuelta en tiras de cuero. Un hombre que ha vivido más con árboles que con personas. $2, dice. El silencio cae como la nieve. El subastador entrecierra los ojos. ¿Está seguro, señor? Dije lo que dije. Su voz es baja. No enfadada, no ansiosa, simplemente segura. Algunos hombres se ríen. Debe estar desesperado. El subastador carraspea, nervioso ahora. No querrá ver lo que está comprando. El hombre inclina la cabeza hacia la mujer, aún inmóvil bajo el saco. No estoy comprando una cara, dice en voz baja. Estoy casándome con una persona. Incluso el viento se detiene. Nadie ríe esta vez. Nombre, murmura el subastador. Silas Bond. Profesión, leñador, Northroy. El subastador garabatea. Bien. Que conste que el señor Silas Bond, residente del territorio de Oregón, ha contraído un contrato matrimonial legal bajo los ojos de Dios y el testimonio de este tribunal. Empuja el papel hacia Silas, quien firma sin inmutarse. Luego se vuelve hacia la mujer. Ahora está legalmente casada, señorita. Diga su nombre para el registro. El saco se mueve ligeramente. Al principio, ningún sonido. Luego, muy suavemente, tan suavemente que uno tiene que inclinarse para escuchar, llega la voz. Annabel Crow. Silas se congela. La multitud se inclina. El subastador levanta una ceja pero no dice nada. Los ojos de Silas se abren. Solo un destello. Luego se endurecen de nuevo. Fijos en el saco. En la voz que ahora resuena en su mente. 3 inviernos atrás, en la nieve, en la oscuridad. Una voz que nunca olvidó. Un nombre que nunca escuchó hasta ahora. Y de repente, el silencio del bosque, la nieve ensangrentada, la luz del fuego en aquella cueva helada. Todo vuelve. Baja de la plataforma lentamente. Le toca el brazo a la mujer. No con rudeza, no con urgencia, solo con la firmeza suficiente para decir, ahora estás a salvo. Nadie los detiene mientras se alejan. Ni una palabra de la multitud, solo el crujido de las botas sobre los tablones y el susurro de un nombre que aún tiembla entre ellos. Annabel Crow. El bosque se cerró a su alrededor mientras caminaban. El sendero se estrechaba hasta convertirse en un hilo de agujas de pino rotas y tierra compacta. La luz se atenuaba bajo el dosel, el sol se esforzaba por pasar a través de las ramas gruesas como si también dudara en acercarse. Annabel no dijo nada. La tela del saco aún le cubría la cabeza, bien atada alrededor de su cuello, los bordes ondeando con la brisa vespertina.
Una vez el viento la atrapó lo suficiente como para tirar de ella hacia un lado. Ella levantó las manos al instante, ajustándola con ambas, manteniendo su rostro oculto. Silas Bond caminaba varios pasos por delante, guiando a la vieja mula que llevaba los pocos suministros que les habían permitido llevarse del puesto. No se dio la vuelta, ni intentó hablar. Simplemente siguió el sendero, de vez en cuando, mirando hacia los árboles, como si escuchara algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio esculpido por diferentes tipos de supervivencia. Llegaron a la cabaña antes del anochecer. Estaba construida con pino oscuro, no grande, pero compacta, fuerte, limpia, ubicada contra una elevación de tierra que bloqueaba lo peor del viento del norte. Había una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas llegó a la puerta, la abrió con un crujido y luego se hizo a un lado. «Tú eliges dónde te parás», dijo en voz baja. «Nadie te va a colocar más». Annabel entró lentamente. Sus movimientos eran cautelosos, pero no débiles. No se quitó el saco. Sus pasos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera liso. No se sentó a la mesa. Se agachó contra la pared del fondo, de espaldas a la habitación, con las manos apoyadas en las rodillas, en silencio. Silas entró detrás de ella, colocó un haz de leña cerca del hogar y comenzó a trabajar en la estufa. Sin preguntas, sin órdenes, solo el sonido ocasional de hierro moviéndose o agua hirviendo. El aroma llegó lentamente, cálido, denso, real, algo con especias, una pizca de canela, la sal de la carne ahumada. Trabajaba con ritmo, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Annabel no se movió. Cuando la comida estuvo lista, Silas colocó un cuenco de madera cerca de ella. Ella se encogió ligeramente, pero no se dio la vuelta. Él se sentó a la mesa con su propio cuenco, sin apurarse ni mirarla fijamente. Después de varios minutos, su voz llegó amortiguada pero audible. «Oh, ¿qué es esto?» Silas miró su cuenco, lo revolvió una vez y dijo, «Lo llamo, la comida para el último en pie». Una pausa, luego un sonido tranquilo, casi un suspiro de risa, pero sofocado, retraído. Añadió, «Solía hacerlo para mí después de largos días en el bosque. Luego empecé a hacer 2 cuencos, incluso cuando no había nadie para comer el segundo». Ella giró ligeramente la cabeza, lo suficiente como para mirar de reojo por debajo del dobladillo del saco. En la silla junto a él había un segundo cuenco, idéntico, con vapor saliendo de él. Nadie más en la habitación. Silas lo señaló. «Solía ponérselo a mi esposa después de la guerra, después de que los árboles se llevaran más de lo que daban. Solo una forma de decir que volví a casa vivo». Hizo una pausa. «Ahora lo pongo para ti y para ella». El silencio se mantuvo. El fuego crepitaba. Annabel tomó su cuenco lentamente. Sus manos temblaron levemente, pero agarró la cuchara y la metió debajo del saco sin quitárselo. Comió en silencio, cada bocado pequeño, cuidadoso, pero lo terminó. Esa noche, mientras Silas lavaba los cuencos en una palangana de estaño cerca de la estufa, Annabel permaneció junto a la pared, con las rodillas recogidas, los brazos alrededor de ellas, observando, sin hablar. Pero por primera vez desde que la conoció, no temblaba. Esa noche, después de que el fuego se hubo reducido a un brillo constante, y las últimas brasas de la cena se habían limpiado de los cuencos, Silas se sentó solo frente al hogar. No había encendido una lámpara. No la necesitaba. La luz del fuego era suficiente, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de las paredes de troncos como recuerdos silenciosos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, bajo y familiar. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, dejando que el calor le tocara el rostro. Pero no era calor lo que sentía, no del todo. Había sido hace 3 años, un invierno más duro que cualquiera anterior. El tipo de frío que convertía las agujas de pino en cristal y los pulmones en fuego. Había ido demasiado al norte en busca de madera. Codicioso de leña, terco por orgullo, se resbaló en una pendiente, se torció una pierna y cayó en un banco de nieve donde no existía ningún sendero. Para cuando la nieve le cubrió la espalda, había dejado de luchar. Pero entonces, unas manos rudas, callosas, un tirón, arrastrándolo. Recordó el dolor, el peso sacudido de su cuerpo moviéndose contra la roca, luego la oscuridad. Despertó con fuego, una pequeña cueva escondida detrás de una cortina de hielo. El fuego crepitaba y silbaba a su lado, y el olor, algo terroso, amargo, como corteza hervida, le llenó las fosas nasales.
Frente a él estaba una figura, una mujer. Su rostro estaba oculto bajo una tela de saco atada cuidadosamente, justo como la que estaba en la cabaña ahora. Llevaba capas de lana y cuero de retales, botas cosidas con trozos. Sus manos se movían con precisión mientras vertía un cucharón de líquido humeante en una taza de estaño. Cuando habló, su voz no era ni alta ni baja, solo suave, mesurada, cansada. No necesitas saber quién soy, dijo. Pero no voy a dejar que mueras. Había intentado hablar, pero no salieron palabras. Bebe esto, continuó ella. Es corteza de pino y líquen seco. Te ayudará con la fiebre. Recordó el sabor. Amargo, pero bebió. Ella le había envuelto la pierna, se la había puesto sobre piedras calientes, había mantenido el fuego encendido durante toda la noche. Él se desvanecía y volvía, luchando contra el frío, el dolor y los sueños que intentaban llevárselo. Cuando despertó de nuevo, por la mañana, con una luz azul y cruel, ella se había ido. Solo quedaba el fuego, bajo y resguardado, y a su lado, doblado cuidadosamente, había un trozo de tela, bordado, flores moradas cosidas con hilo desigual, no más grande que una palma, una ficha, o quizás un mensaje. Él lo guardó, aún lo tenía, doblado dentro del bolsillo de su abrigo. Y ahora, en la cabaña detrás de él, una mujer se sentaba con la misma voz, las mismas manos silenciosas, el mismo saco sobre su rostro, y un nombre, asterisco asterisco Annabel Crow asterisco asterisco. Cerró los ojos, inclinándose más hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo había sentido en el momento en que ella había hablado en aquel escenario de subastas. No el nombre, el sonido. La mujer que lo había salvado no había querido ser vista, no había querido ser conocida. Y aquí estaba ella de nuevo, todavía oculta, todavía sin nombre para el mundo, pero no para él. No se lo dijo esa noche. Dejó que el recuerdo viviera dentro de él, un acuerdo silencioso entre pasado y presente. Miró hacia la pequeña figura acurrucada junto a la pared del fondo, con el saco aún en la cabeza, la espalda aún vuelta. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, Silas pensó, no estaba sola. Y quizás ese era el comienzo de algo que podría vivir más allá de la nieve. El bosque contuvo el aliento esa mañana. La niebla se aferraba a las raíces, enroscándose alrededor de la base de los árboles como secretos demasiado tímidos para elevarse. Un viento suave pasó a través de las agujas de arriba, alto y lento, como si ni siquiera él quisiera interrumpir. Annabel salió de la cabaña sola. Se movió en silencio, con los brazos cruzados sobre su vientre, y caminó hacia el alto pino que se alzaba como un centinela al borde del claro. El saco aún le cubría la cabeza, pero sus pasos ya no vacilaban. Su columna estaba más recta ahora, no con orgullo, pero ya no encorvada. En la base del árbol se sentó, giró ligeramente su rostro hacia donde el sol temprano se abría paso entre las ramas. Levantó las manos temblorosas y aflojó el nudo detrás de su cuello. El saco se deslizó lo suficiente como para dejarla respirar a cara descubierta al viento. Su boca, su nariz, una franja de mejilla. No era desafío. Era un comienzo. Silas la vio desde el patio lateral donde estaba arrodillado junto a un barreño de madera, aceitando los dientes de su sierra. No se levantó, no la llamó, pero después de un momento habló en voz baja, firme, como si se lo dijera más a los árboles que a ella. Una vez me lastimé mucho, en pleno invierno, me perdí cerca de Black Ridge. Debería haber muerto allí afuera. Sus dedos se movían sobre la hoja, limpiando, pero alguien me encontró, me llevó a una cueva, me salvó la vida. Annabel no se dio la vuelta. Llevaba un saco en la cabeza, no decía su nombre, apenas me dejaba ver sus manos. Hizo una pausa, pero recuerdo su voz. Giró ligeramente la cabeza, no para mirarla directamente, sino para que sus palabras resonaran con más fuerza. Tu voz suena exactamente como la suya. Hubo una quietud y luego un sonido, el suave roce de la tela deslizándose sobre la piel. Él no se movió, ni siquiera cuando sintió los ojos de ella sobre él. Cuando finalmente levantó la vista, ella lo estaba mirando directamente. El saco estaba en su regazo. Su rostro no estaba deformado. No era monstruoso. Era humano, pero llevaba una marca que nadie podía pasar por alto. Una larga cicatriz curva que iba desde su sien derecha hasta justo por encima de la línea de su mandíbula. No fresca, no sangrante, pero profunda, permanente, como si dedos, crueles y frenéticos, hubieran intentado arrancarle algo que no quería soltarse. Ella mantuvo su mirada, ya no se escondía, pero tampoco estaba orgullosa.
solo desnuda. Su voz llegó en un susurro. El hombre que dirigía la pensión donde trabajaba, me dijo que podía quedarme con una habitación si le daba algo extra. Tragó. Dije que no. No le gustó eso. Miró hacia abajo por un momento, luego de nuevo a Silas. Se abalanzó sobre mí. Yo me defendí, lo empujé. Él resbaló. Su cabeza golpeó la estufa. Ella miró más allá de él, hacia el recuerdo ahora. Se murió. Uy. La mandíbula de Silas se tensó, pero no dijo nada. Dijeron que lo maté a propósito, que lo atraje, que todo estaba planeado. Su voz tembló. No hubo testigos. Nadie me creyó. Miró sus propias manos. Me llamaron mentirosa, tentadora, asesina. Silas se puso de pie, secándose las manos con un paño. Annabel continuó, su tono bajo y uniforme. Me vendieron para pagar sus deudas, me pasaron de una mano a otra como ganado. Me cubrieron la cara para que fuera más fácil, para convertirme en nada. Miró el saco en su regazo. Llevaba esto para que la gente no me mirara como si fuera veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran mi valor antes de que yo siquiera hablara. Ella lo miró de nuevo, con los ojos vidriosos pero fieros. No pedí que me salvaran. No pedí que me compraran, pero estoy cansada de esconderme. Silas no dio un paso adelante. No la tocó. Solo asintió. Gracias, dijo, por decírmelo. Su voz era firme, cálida, real. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste. Ella parpadeó con fuerza, pero no cayeron lágrimas. Solo respiración. Y en esa respiración, algo cambió. Por primera vez desde que llegó, no era una sombra. Era una mujer con un nombre, una historia y un rostro. Y Silas había visto los tres, y no se apartó de ninguno. El sol se arrastró lentamente por el bosque a la mañana siguiente, su luz, dorada y tentativa, se derramó por la estrecha ventana sobre la mesa. Partículas de polvo giraban perezosamente en el rayo como pequeños espíritus danzando entre las paredes de madera, bendiciendo el silencio. Dentro de la cabaña, el aire estaba quieto, no con miedo, ya no, sino con el murmullo de la comprensión, como una respiración contenida en el espacio después de que algo frágil ha sido compartido y recibido con cuidado. Annabel apenas había hablado desde el día anterior, pero no había buscado el saco. Ya no se lo ponía sobre la cabeza antes de dormir, ya no lo mantenía doblado al pie de su cama como un escudo esperando la batalla. Su cabello, suelto y enredado por el sueño, caía tranquilamente sobre sus hombros mientras se levantaba del catre. Sus pasos seguían siendo cautelosos, su postura reservada, pero algo en su presencia había cambiado. Algo pequeño, como el suelo descongelándose bajo la nieve. Ella parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y se movió hacia la mesa, esperando lo de siempre, una lata de café, el cuenco de madera que lavaba cada noche, la cuchara sobrante. En cambio, se detuvo en seco. Había algo nuevo esperándola. Un asterisco pequeño espejo asterisco. Estaba de pie, enmarcado en plata, envejecido en los bordes, pero pulido hasta la claridad. Se apoyaba contra una cuña lisa de pino, angulado perfectamente para captar la luz del sol naciente, de modo que la iluminaría, no la expondría. A su lado colgaba una asterisco bufanda, de seda verde mar asterisco, ligeramente descolorida en algunas partes, pero suave y cuidadosamente doblada, como si hubiera sido atesorada alguna vez. Quizás aún lo era. No había ninguna nota, ningún gesto que la señalara, solo el espejo y la bufanda colocados allí como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa, y como si ella siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabel se quedó mirando los objetos durante mucho tiempo. No se movió. No al principio. El fuego de la estufa había bajado, y solo el crepitar del pino viejo y el ocasional crujido de las vigas del techo llenaban la habitación. Afuera, el bosque comenzó a agitarse, el susurro de un arrendajo en las ramas, el lento goteo del rocío de los aleros. Se acercó a la mesa lentamente, como si temiera que el espejo pudiera reflejar algo que no pudiera soportar. Pero cuando llegó a él, miró. Lo que vio no era nuevo. Había sentido su rostro 100 veces desde el día en que su mundo se abrió en dos. Conocía las crestas de la cicatriz, el camino que trazaba por su mejilla como una marca que nunca pidió permiso. Su mano se levantó. Tocó la marca ligeramente como se podría tocar un nombre grabado en la piedra. Familiar, inevitable. Pero esta vez bajo el sol a través de un cristal limpio, no se inmutó. La cicatriz seguía ahí. Siempre lo estaría, pero también lo estaba la mujer detrás de ella.
Su mirada se detuvo, luego se desvió hacia la bufanda. La levantó con ambas manos. Se deslizó entre sus dedos como agua de río. Fresca, suave, amable. Había cuidado cosido en cada una de sus fibras. Se la llevó a la cabeza, no para ocultar la cicatriz, sino para dar forma a lo que otros verían, para suavizar el contorno, para tomar el control de su propia imagen, no por vergüenza, sino por elección. La bufanda se colocó en su sitio, como si perteneciera allí. En el espejo, una nueva figura emergió No la chica casada de la subasta. No el fantasma de la tormenta de nieve, sino una mujer, plena, erguida, aún llevando lo que había vivido, pero ya no enterrada por ello. Detrás de ella se oyó un sonido. Botas suaves sobre tablas de madera. No se dio la vuelta. No lo necesitaba. Silas estaba en el umbral, un hombro apoyado en el marco. Había entrado sin decir una palabra, como era su costumbre. Pero la expresión de su rostro no era de cautela ni de sorpresa. Era de reverencia silenciosa Inclinó la barbilla hacia la bufanda. Esa solía ser de mi esposa, dijo, con voz firme. Ella la usaba cada vez que necesitaba sentirse ella misma de nuevo. Los dedos de Annabel rozaron la seda cerca de su sien. Pensé que quizás a ti también te sentaría bien, añadió. Ella se volvió ligeramente hacia él, sin inmutarse, sin defenderse. Él mantuvo su mirada, inquebrantable. Luego, con una voz tan suave como el musgo y tan firme, dijo, cualquiera que intente avergonzarte por lo que has vivido está ciego punto. Pasó un instante, y los ciegos no pueden juzgar la belleza. Se le apretó la garganta. Las lágrimas llegaron lentas, pero llegaron. No punzantes, no desesperadas, sino cálidas, purificadoras. Se miró a sí misma de nuevo. Luego, suavemente, extendió la mano y apoyó la palma contra el espejo, encontrando su reflejo a mitad de camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Annabel Crow se dejó ver La paz que habían forjado en el bosque no duró sin ser desafiada. Nunca lo hacía, no en estos lares. Los problemas llegaron a caballo, cabalgando solos bajo un cielo magullado por la luz de la tormenta. El hombre era delgado, de piernas largas su guardapolvo desgarrado por el viento del camino y millas implacables. Sus ojos, grises, afilados, despiadados, atravesaban la multitud del selún como una cuchilla a través de un cuero maduro. Se hacía llamar Cuter y Cuter no era un vagabundo. Era un cazarrecompensas, de los que podían leer rastros como escrituras y oler secretos bajo las botas. El rumor había llegado desde el sendero del sur. Una chica con una cicatriz, escondida en las colinas, con el rostro antes cubierto, ahora mostrando. Alguien susurró que tenía sangre en sus manos y un leñador como escudo. Cuter escuchó y luego cabalgó. Cuando llegó al puesto maderero cerca de Northridge, hacía demasiadas preguntas. Se hizo pasar por un viajero perdido, afirmó que buscaba trabajo con los leñadores, dijo que había oído hablar de un hombre llamado Bon, que vivía en lo profundo del bosque. Silas lo encontró por casualidad cerca del cobertizo de suministros. Una mirada y supo, no por las palabras. Cuter era educado, mesurado, pero la forma en que escaneaba la línea de árboles, la quietud en su postura, era la quietud de una serpiente justo antes del ataque. Más tarde esa noche, Silas regresó a la cabaña. Su rostro estaba más frío que el viento. Te está cazando dijo simplemente. Annabel no habló al principio. Permaneció junto a la estufa, revolviendo una sopa que se había vuelto rala con el recuerdo. Sus ojos estaban fijos pero lejanos. Luego, sin una palabra, cruzó la habitación, abrió el cofre de madera al pie de la litera y sacó la vieja tela de saco doblada cuidadosamente, intacta desde la mañana en que se la había quitado. La sostuvo en sus manos por un largo tiempo. Lo usaré de nuevo dijo en voz baja. Una vez más. Silas la miró. No tienes por qué hacerlo. Sus ojos se encontraron con los de él. Esta vez, lo elijo yo. No por vergüenza, sino por estrategia. Trazaron el plan juntos esa noche. Annabel cabalgaría hacia el este por el antiguo camino de incendios. Con el saco puesto, Cuter la seguiría. No se resistiría a una chica sola, marcada y cubierta, un fantasma renacido. Silas tomaría el paso de montaña, cabalgaría a través y se encontraría con el sheriff en el pueblo. Si el plan funcionaba,
Cutter la seguiría directamente a la trampa. Y así fue. Al amanecer, con el cielo apenas sonrojándose, Annabel montó el segundo caballo de Silas y salió, con el saco bien ajustado sobre su cabeza, el corazón martilleándole. No tembló esta vez. Miró hacia adelante. Al atardecer, Cutter había picado el anzuelo. La siguió hasta lo más profundo de las rocas del este, donde Silas esperaba con el sheriff y 2 hombres de la patrulla de la cresta. Cutter desenfundó primero, pero no lo suficientemente rápido. Fue desarmado, atado y arrojado sobre la espalda de su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión y de intento de asesinato. Annabel observó todo desde la cima de la colina, su figura aún oculta bajo el saco. Solo cuando Cutter se hubo ido, ella bajó. Cuando llegó a Silas, él se adelantó para ayudarla a bajar del caballo. Ella se lo permitió. Luego, lentamente, levantó las manos y desató el nudo en la base de su cuello. El saco se soltó. Lo dobló una vez, 2 veces, luego lo sostuvo en ambas manos, mirando la tela. Silas la observaba, inseguro de lo que haría. Ella lo miró, su expresión tranquila, pero ya sin miedo. Asterisco asterisco me salvó una última vez asterisco asterisco, dijo. No porque me escondiera, sino porque lo usé. Él asintió. Entonces, ¿qué harás con él ahora? Ella miró los árboles, el sendero que se desvanecía, el mundo por el que una vez se había movido como una sombra. Dobló el saco una vez más y lo metió bajo su brazo. Asterisco asterisco lo guardaré asterisco asterisco, dijo suavemente. No como una jaula, sino como prueba. Silas levantó una ceja. ¿Prueba de qué? Ella sonrió. De que incluso lo que una vez fue mi prisión puede convertirse en mi escudo, si yo lo elijo. Y por primera vez, había luz en su voz. No la luz de la risa, sino la luz de una mujer que había vivido la oscuridad y ahora podía nombrarla. Era media tarde cuando llamaron a la puerta. Un golpeteo lento e incierto. No el tipo de golpe que exigía, sino el que pedía permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña y encontró a una mujer de pie en el porche. Su vestido estaba desgastado, manchado por el viaje, y sus botas llevaban el polvo rojo de largos caminos. Su piel era oscura, su postura recta, sus ojos cautelosos pero amables. Sostenía su sombrero con ambas manos. Me llamo asterisco asterisco Mavis asterisco asterisco, dijo. Asterisco asterisco Mavis Green asterisco asterisco. Solía trabajar en la Ridley House. Ayudante de cocina. Cocinera, sobre todo. Detrás de Silas, Annabel apareció en el umbral. Se quedó inmóvil al ver a la mujer. Mavis retrocedió un paso, luego se detuvo. Oí que andabas por aquí, dijo en voz baja, y pensé que ya era hora de que dejara de ser una cobarde. El viento susurró entre los pinos mientras el silencio se extendía entre ellas. Vi lo que pasó esa noche, dijo Mavis. Lo vi arrastrarte a la habitación de atrás. Te oí gritar. Oí el golpe. Pero no hablé. Necesitaba el trabajo. Necesitaba comer. Los dedos de Annabel se apretaron contra el marco de la puerta. No estoy orgullosa de eso, continuó Mavis. Pero puedo arreglarlo ahora si me dejas. Más tarde, tomándote en la mesa, Mavis relató todo, detalles que solo alguien que realmente había estado allí podría saber. Describió los moretones, la sangre, el silencio que siguió. Debería haberlo dicho entonces, susurró. Pero lo diré ahora. Asterisco asterisco estabas diciendo la verdad asterisco asterisco punto. Con la ayuda de Silas, lo escribieron todo. Mavis firmó la declaración con una caligrafía fuerte y cuidadosa. La carta fue sellada y enviada a la oficina judicial más cercana por un mensajero a caballo. Pasaron las semanas. El bosque se volvió más verde. El cielo se hizo más cálido. Luego, una mañana, el sheriff llegó a caballo con un único sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche, lo leyó 2 veces antes de llevarlo adentro. Annabel lo tomó en sus manos. Las palabras eran pocas. Asterisco asterisco cargos contra Annabel Crow retirados. Caso cerrado. Orden de arresto rescindida. Asterisco asterisco las leyó una y otra vez. Luego salió, pasó la pila de leña, pasó los caballos y se dirigió a la línea de árboles. Encontró el viejo pino, el mismo bajo el que una vez había enterrado su saco. Se sentó a sus pies, pasando los dedos por el musgo, respirando. No lloró, no rió, simplemente cerró los ojos. Y con una voz apenas más que un suspiro, dijo, asterisco asterisco por primera vez en mi vida, no tengo que huir asterisco asterisco punto. La justicia había llegado, no con trompetas, no con aplausos,
solo con la verdad y la tranquila fortaleza de alguien que finalmente había decidido apoyarla. La primavera llegó suavemente a la cresta. Los árboles, antes desnudos y frágiles, ahora lucían suaves brotes, como promesas esperando florecer. La niebla todavía se extendía al amanecer, pero era más fina, más ligera, como si incluso la niebla se hubiera cansado de esconderse. Los pájaros cantaban de nuevo. El río se movía con propósito. El bosque se sentía indulgente. Silas había estado ocupado. Con madera de sobra y un cuidado silencioso, construyó un modesto dosel justo afuera de la cabaña, cerca del borde, donde las flores silvestres comenzaban a invadir la hierba. No era nada grandioso. 4 vigas verticales, un simple arco cubierto con lino, pero se mantenía fuerte como él. Invitaron solo a unos pocos. Mavis vino, sonriendo ampliamente con un vestido que no combinaba, pero que aún así le sentaba bien a su espíritu. El viejo herrero del pueblo trajo una botella de aguardiente de manzana. La esposa del tendero llevó una canasta de pan y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos, pero eran suficientes. Dentro de la cabaña, Annabel estaba de pie frente al pequeño espejo que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era de muselina sencilla, cosido a mano, del color de la crema, pero le quedaba perfectamente porque lo había hecho ella misma con dedos firmes y noches tranquilas. Sobre su cabeza llevaba un velo asterisco. Estaba hecho del saco asterisco, el mismo que una vez había escondido su vergüenza, su miedo, su nombre. Pero ahora era otra cosa. Silas lo había lavado, secado al sol y cortado con cuidado. Los bordes estaban cosidos con hilo blanco, del tipo que se usa para remendar lino viejo. Y en las esquinas, bordadas en un tenue púrpura, había pequeñas flores silvestres casi idénticas a las que estaban bordadas en el pañuelo que una vez había dejado olvidado en la nieve. Cuando salió de la cabaña, el bosque se quedó en silencio. Silas estaba de pie bajo el arco de madera, con las manos juntas, el corazón lleno. Se había recortado la barba, pulido las botas y planchado la única camisa que poseía sin manchas de savia. Pero nada de eso importó cuando la vio. Ella se movía lentamente, como si la tierra finalmente le hubiera dado permiso para ser vista. Y era hermosa no porque el velo cubriera la cicatriz, sino porque había elegido usarlo de nuevo bajo sus propias condiciones. Cuando ella llegó a él, Silas tomó sus manos. Su voz era baja, pero cada palabra era firme. No importa lo que cubriera tu rostro, dijo, siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Y ahora eres la mujer a la que juro acompañar hasta el final. Annabel sonrió, no con la cautela de alguien que ha sido herido, sino con la paz de alguien que finalmente ha sanado. Él susurró, y yo juro lo mismo. No había sacerdote, ni votos leídos de libros, solo ellos y los árboles y las personas que más importaban. Y cuando se besaron, suave y seguros, el viento se levantó lo suficiente como para agitar el lino de arriba. Algunas gotas de lluvia cayeron, ligeras como un aliento. Mavis se acercó al herrero y dijo, no está del todo permitido. Nunca pensé que vería un saco de arpillera convertido en un velo de novia. Luego, después de un instante, añadió, nunca pensé que pudiera ser tan condenadamente hermoso. El herrero se rió. No es el saco, dijo. Es en lo que ella lo convirtió. Más tarde esa tarde, mientras el fuego crepitaba y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros, Annabel se sentó junto a Silas en el porche. El velo estaba doblado en su regazo. Pasó los dedos por el borde bordado. Curioso, dijo. Esta cosa solía significar todo lo que temía. Él la miró. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora significa todo lo que elegí punto. Silas asintió. Se acercó, entrelazando sus dedos con los de ella. Se quedaron así hasta que salieron las estrellas. Y el bosque, una vez su prisión, ahora los acogía como un hogar. Y así, bajo los imponentes pinos, y un velo una vez nacido de la vergüenza, Annabel Crow y Silas Bon encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera. La paz no en olvidar el pasado, sino en reclamarlo. Su amor no borró el dolor, las cicatrices o el silencio, pero convirtió lo que una vez los ataba en algo que podía bendecirlos. Porque a veces en el salvaje oeste, la supervivencia no era solo aferrarse, era elegir a qué aferrarse. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención,
coraje y devoción tranquila. Si historias como esta conmueven tu corazón y agitan tu alma, no olvides suscribirte a *trama del alma *, donde el amor llega más lejos que el miedo, y hasta los senderos más difíciles pueden llevar a casa. Toca la campana para no perderte el próximo relato. Hasta entonces, cabalga firme, ama profundamente y recuerda, *, donde las balas fallaron, los corazones no lo hicieron *.